ATP, liberación de agua y también dióxido de carbono, o sea, CO2. Ahí tienen ustedes el esquema de una reacción. Voy a tomar, déjame una agüita. Ahí tienen ustedes el esquema de una reacción que ocurre con los alimentos que ingieren los animales. Es decir, aquí tienen el alimento, cualquiera que sea de lo que hemos conversado, tienen la combustión, es decir, la oxidación, la presencia del oxígeno, y como producto entonces vamos a tener en la oxidación de ese alimento el CO2, el agua y el ATP. ¡Ey! Si queremos verlo de una forma más aproximada, tenemos la siguiente reacción, y a esta se llama una reacción bioquímica, en donde aquí tenemos Sam, la glucosa, el silencio. H12O6, o sea, la glucosa tiene 6 carbonos, 2 hidrógenos, 6 oxígenos. Esa es la molécula de glucosa, la fórmula química. La fórmula estructural, bueno, es diferente, ¡Ey! pero siempre tiene la misma composición. Entonces, esta glucosa de acá, al oxidarse, nos va a dar como producto CO2, 6 moléculas, agua, 6 moléculas y 38 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa. Entonces, mírenme, ¿cómo es que en nuestro organismo, en la célula, se genera ese tipo de reacción bioquímica para poder transformar la energía contenida en la glucosa, transformarlo en energía contenida en el ATP? Bien. ¿Cuáles son los nutrientes que requiere la vaca lechera? Buscándolo como un animal que es representativo en nuestra región. Uno de ellos es la energía, otro es la proteína, otro es la fibra. Entonces, miren, cuando en nuestra ración o cuando nutrimos a un animal con energía y tomamos en consideración la energía, no es que le damos en cantidades al azar, sino que tiene que estar obedeciendo la cantidad suministrada al requerimiento. Para eso estudiamos nutrición y para eso van a estudiar alimentación animal, en donde todos los nutrientes tienen que estar en forma ordenada y en función del requerimiento del animal. Entonces, por ejemplo, dice, ¿qué pasa cuando hay excesos de energía al final de la campaña láctea o en el periodo de seca? La demanda energética es alta cuando el animal recién va a estar en la primera etapa de lactación, pero esa demanda va disminuyendo en la medida que su producción de leche va pasando los periodos, del periodo 1 al periodo 2 al periodo 3, hasta llegar al periodo seco. Entonces dice, si al final de la campaña láctea o en el periodo seco sobrealimentamos con excesos de energía, miren lo que va a ocurrir. Ocasionamos, dice, la sobrealimentación energética, la misma que al alimentar al ganado en seca con el mismo alimento de vacas en producción, vamos a ocasionar animales gordos que lleguen al parto con sobrepeso. Y eso va a traer problemas, principalmente dificultad de parto.
parto, es decir, partos distóxicos. Miren, la evaluación de los animales se hace en base a escala. Hay una escala que se tiene en cuenta del 1 al 5. 1 significa muy flaca, 5 significa muy gorda. Entonces, ¿cuál es la calificación que debe llegar el animal al parto? Está en 3, 3.2, máximo 3.5. Más allá de 3.5 ya es muy gorda, sobrealimentación. Y puede traer problemas metabólicos, como por ejemplo la cetosis, o también hígado graso, ¿no? ¿Qué es la cetosis? La cetosis es un trastorno metabólico que se produce como consecuencia de la liberación de la grasa del cuerpo del animal por la demanda que éste tiene. Entonces, recordando un poquito de su bioquímica, los ácidos grasos tienen que llegar hacia el piruvato, acetilcoenzima A, y para que entre al ciclo de los ácidos tricarboxílicos para generar energía, esa grasa tiene que tener oxalacetato, y el oxalacetato se forma a partir de la glucosa. Entonces, del oxalacetato se forma otro componente que se llama citrato en el ciclo de Krebs, y eso permite la entrada de las moléculas de grasa para ser oxidadas y generar energía. Pero cuando no se tiene la suficiente cantidad de glucosa, como ocurre, por ejemplo, en las vacas al parto recién paridas, entonces se desprenden grandes cantidades de grasa de su cuerpo, pero no entran al ciclo de Krebs porque no se produce la cantidad suficiente de oxalacetato. Entonces se desvían y están circulando en la sangre. Eso que está circulando en la sangre, esas moléculas de grasa, se le llama cuerpos cetónicos. Y eso puede generar un trastorno clínico que se llama cetosis. ¿Cómo lo diagnosticamos? Primero, ¿por qué? Porque entró gordita al parto la vaca. Segundo, podemos diagnosticar oliendo la boca al animal. En otras palabras, lo que se llama el tufo, ¿no? El animal oliendo el tufo, y vamos a percibir un olor ligeramente a manzana. Si ese olor lo percibimos, es un claro caso de cetosis. Entonces hay que aplicarle lo que es glucosa o propilenglicol para tratar de solucionar el problema. Por otro lado, por ejemplo, cuando aplicamos grandes cantidades de energía a terneras en la etapa, por ejemplo, de 7 meses hasta el año de edad, vamos a ver que se engrasa la ubre, y como consecuencia esa grasa ocupa el lugar que debería ocupar las glándulas secretoras de leche. Y cuando ese animal ya comienza a producir, no va a expresar su producción en base a la calidad genética. ¿Por qué? Porque no es que el animal sea malo, sino que se manejó mal la parte nutricional en una etapa tan importante como es el desarrollo de la ternera. Y en los animales que van a parir, por ejemplo, y llegan a un estado aumentado el peso, entonces el canal pélvico se engrasa, y eso genera parto distóxico. El parto distóxico significa la dificultad que tiene el animal para parir, no porque tenga una mano para atrás o la posición de los miembros sea
diferente a lo normal o la cabeza, no, sino simplemente porque no puede salir, porque el canal pélvico es bastante corto, porque está acumulado con grasa. Entonces, dentro del manejo ganadero nutricional, hay que considerar esa escala de calificación. Que los animales al parto deben llegar con 3 a 3.2, máximo 3.5, para que tengan facilidad de parto. Luego tenemos otro nutriente que la vaca necesita, es la proteína. La proteína son sustancias complejas formadas por cadena de aminoácidos, hemos dicho, y dentro de esa cadena tenemos a los componentes como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Pero también hay proteínas conjugadas en las cuales en su molécula tienen la presencia de minerales, como lo dice acá, el fierro, el cobre, el azufre. Entonces, poco a poco nos va despertando el interés en nosotros y en ustedes de que la nutrición animal no es dependiente de un solo nutriente, sino de todo un conjunto de nutrientes. Aquí hay este párrafo que dice: alto rendimiento de leche debe incluir proteína de bypass. Bypass significa proteína protegida, proteína sobrepasante. ¿Qué quiere decir esto? Que la alta producción de leche demanda de proteínas de buena calidad. ¿Y qué es una buena proteína? ¿Qué es una proteína de buena calidad? Cuando en su composición tiene la gran mayoría de aminoácidos esenciales. ¿Y cuál es esa proteína protegida? Es aquella proteína que las bacterias del rumen no lo tocan y pasa directamente desde el alimento por el rumen y llega intacta hacia el abomazo. En el abomazo ya comienza a digerirse por las enzimas proteolíticas y liberan sus aminoácidos esenciales. A eso se le llama proteína protegida. ¿Por qué? Porque son proteínas que tienen un alto contenido de aminoácidos esenciales. Y eso es lo que necesita la vaca para que a partir de ellos forme la nueva proteína que sale en la leche. ¿Y en qué momento ocurre esa protección? ¿Y en qué insumos lo tenemos? Por ejemplo, lo tenemos en la harina de pescado, en la torta de soya, en la pasta de algodón. Es decir, en aquellos insumos que han sido sometidos a procesos térmicos, o sea, de calefacción, de calor, para obtener el aceite de la soya, el aceite de la pepa de algodón. Entonces, lo que se hace es el frijol de soya o la pepa de algodón, en el proceso de extrusión, la temperatura se incrementa y ese incremento hace que la proteína se proteja de la degradación microbiana. Entonces, tenemos allí dos formas de proteína, no tipos, dos formas de proteína. Una proteína degradable en el rumen y otra proteína no degradable en el rumen. Eso es lo que ocurre normalmente en el metabolismo de las proteínas contenidas en el alimento que ingieren los animales. Acá dice: por lo mencionado, las fuentes principales de donde proviene la proteína absorbida total, es decir, los aminoácidos que se liberan de la proteína a nivel ya de intestino y que se absorben a ese nivel, esos aminoácidos provienen de la proteína microbiana y de la proteína sobrepasante, o de la proteína protegida. Bien.
Luego vamos a ver cuál es la composición del cuerpo de los animales que nos va a permitir conocer lo que ellos necesitan. Y aquí tenemos, miren, el agua es un componente principal del cuerpo de los animales. Ustedes pueden ver, en la etapa embrionaria es casi todo agua, ¿no? 95% de agua. Cuando recién nace, ha disminuido su contenido de agua del cuerpo del ternero. Cuando ya está de los 5 meses, sigue disminuyendo, y cuando está en la etapa adulta, disminuye un poco más todavía, ¿no? Eso mismo ocurre también en nosotros. En la medida que nacemos y vamos creciendo, vamos perdiendo contenido de agua. ¿Y qué ganamos en lugar de eso? Ganamos contenido graso. Aquí vamos a ver, por ejemplo, el plasma sanguíneo, casi todo contenido es agua, 90-92%. El corazón, los riñones, los pulmones tienen un altísimo contenido de agua. Los músculos de igual manera, 72-75%. Los huesos, miren, que aparentemente observamos que no tienen agua, sí tienen 40% de agua, y el esmalte dentario, 5% de agua. Entonces, el agua es muy importante en el cuerpo de los animales. Por lo tanto, el crecimiento del cuerpo de los animales se caracteriza porque va acompañado de un fuerte descenso de agua. Es decir, a medida que crece el animal, el agua de su organismo disminuye, pero el contenido de grasa aumenta, y el contenido de proteína y de minerales disminuye muy moderadamente, es decir, muy poquito, ¿no? Es una cantidad muy pequeña. Y esta imagen que les voy a presentar acá nos dice eso. Es una imagen que nos habla, aquí en esta coordenada tenemos el peso del animal desde el nacimiento hasta la etapa adulta, y en esta coordenada tenemos los componentes, es decir, proteína, minerales, grasa y agua. ¿Qué observamos? Cuando nace, miren hasta dónde, cómo es el contenido de agua, ¿no? Es bastante alto. A medida que el animal va creciendo, miren, el agua va disminuyendo, es decir, la curva se va haciendo más angosta, la línea se va angostando, de tal manera que cuando el animal es adulto ha perdido significativamente una buena cantidad de agua. Pero miren, al nacimiento el animal tiene muy poca cantidad de grasa, y la medida que va creciendo, va perdiendo agua, pero va ganando grasa, contenido graso. Eso es lo normal que ocurre en un animal. La parte mineral y la parte de proteína, como lo ven ustedes, disminuye de 4 a 3 y de 20 a 16, es decir, algo poco significativo. Pero ese es el comportamiento del contenido en los animales, lo que ocurre dentro de su vida productiva. ¿Qué funciones cumple el agua en el organismo animal? Una función importantísima es que participa en los procesos de digestión, tanto de las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Si no hay agua, no se producen las reacciones bioquímicas, ni tampoco se produce el ablandamiento de los alimentos. Por otro lado, el agua se constituye en un transporte de los nutrientes después de haber sido absorbidos. A través del agua también se absorben los nutrientes y se transportan. El transporte se realiza vía sanguínea hacia los diferentes órganos y también vía linfática.
Pero tanto la sangre como la linfa, el principal componente es el agua. Al mismo tiempo que también transporta los productos que son consecuencia del metabolismo de los alimentos, pero que el animal no lo necesita, ¿no? Se llama productos de excreción o de desechos, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, la urea que se elimina a través de la orina y otros metabolitos. Otra función que tiene el agua es regular la temperatura del cuerpo. Miren, cuando nosotros desarrollamos un ejercicio físico, la temperatura interna de nuestro cuerpo se incrementa y nuestro organismo comienza a transpirar, es decir, a sudar, ¿no? Entonces de esa manera regulamos la temperatura del cuerpo. Y el agua es un buen vehículo para eliminar ese excedente de calor del cuerpo. Otra función es que participa en casi en todas las reacciones bioquímicas que tienen que ver con el metabolismo de los nutrientes. Aparte que forma parte de la reacción, como resultado de esa propia reacción también se obtiene agua. Pues vamos a hablar de las formas de agua que el animal tiene. Mantiene la forma de las células del cuerpo también. Entonces, en el organismo animal vamos a ver que el agua representa el 74% del peso de un ternero nacido y el 59% de una vaca adulta. Pero tenemos identificado 3 fuentes de agua primordiales para el animal. Dentro de esas 3 fuentes de agua hay una que es de mayor importancia. Una de las fuentes de agua es el agua que está contenida en los alimentos que consume dentro de la dieta diaria. Si el animal consume, por ejemplo, forraje, la cantidad de agua que ingiere del alimento será mayor, porque el contenido de agua en los forrajes también es mayor. Si el alimento es concentrado, y hemos visto que la cantidad de agua que tiene es bastante pequeña, entonces el agua que ingiere en el alimento concentrado será menor. Pero es una de las fuentes de agua que el animal obtiene. La otra fuente de agua es el agua que le damos diariamente en el bebedero, o el agua que lo llevan a tomar a las lagunas, a los pozos, o a las quebradas o a los ríos en las zonas rurales, en las zonas altas, en las zonas de ladera. Esa es la principal fuente de agua que tiene el animal. Y el consumo de agua de ese tipo de la ingestión no es igual en la costa que en la sierra o en la parte de la Jalca. Generalmente hay factores que tienen que ver con el mayor o menor consumo de agua que vamos a ver luego. Uno de los principales factores es la temperatura. La otra fuente de agua tenemos el agua metabólica. El agua metabólica es el agua que se obtiene de las reacciones bioquímicas. Por ejemplo, los nutrientes contenidos en el alimento para que sean aprovechados por el animal tienen que oxidarse y generar nuevos productos. En ese proceso de conversión se genera agua. Por ejemplo, la oxidación de 1 gramo de carbohidratos genera 0.6 gramos de agua. La oxidación de 1 gramo de grasa genera 1.1 gramos de agua. Y la oxidación de 1 gramo de proteína genera
0.4 gramos de agua. Entonces, en el organismo animal identificamos pues 3 fuentes de agua metabólica. Una, de la oxidación de los carbohidratos. 2, de la oxidación de las grasas. Y 3, de la oxidación de la proteína. Sin embargo, como ustedes pueden ver aquí en la pantalla, son cantidades bastante pequeñas. Por lo tanto, el agua de bebida voluntaria que se lo suministra diariamente a los animales en el abrevadero sigue siendo de mucha importancia, o la más importante a eso. Miren, el que más efecto tiene en la producción animal, aparte de lo que le damos de comer, por supuesto, los nutrientes que tiene que ingerir, es el agua que ingiere en el bebedero a libre voluntad. Porque fíjense ustedes, un animal que no le demos agua hoy día, mañana no da leche. Considerando que un animal que produce 20 litros de leche, el 12 o 13% sólidos totales, el 88 o el 87% es agua. Es decir, por cada litro de leche, 120 gramos a 130 gramos es sólido total y 870 gramos es agua. Entonces esa agua tiene que darle la leche, tiene que ser repuesta. Por lo tanto, si a un animal que está produciendo leche no le damos agua, aunque le demos comida, no va a producir leche porque va a tener la poca cantidad de agua para que influya en los procesos metabólicos. Y entre los factores que influyen en un consumo, en su mayor o menor consumo, tenemos lo siguiente. Por ejemplo, el tipo y el tamaño del animal. Un animal grande necesita más agua. El estado de lactación. Un animal que está produciendo alta producción de leche necesita tomar mucha cantidad de agua. El nivel de producción es directamente proporcional a la demanda de agua, es decir, animales con mayor producción de leche necesitan también de ingerir mayor cantidad de agua. También está relacionado con la cantidad y la calidad de la dieta consumida. Por ejemplo, si consume una dieta a base de forraje verde que tiene agua, la cantidad de agua que va a tomar en el bebedero es menor. Pero si la cantidad de alimento que consume en la dieta tiene alto contenido de materia seca, entonces la cantidad también de agua consumida también es mayor. Igual si queremos que gane peso diario, la calidad y accesibilidad al agua también es un factor importante. Las condiciones ambientales, si el clima es frío o caluroso, va a determinar la mayor o menor cantidad de consumo de agua. Y por otro lado, la ingestión de sal. Y la ingestión de sal se da conjuntamente con las sales minerales. El animal sal, pues eso va a generar un mayor consumo de agua. O también, miren ustedes, cuando los pastos están muy maduros,
Entonces ahí el animal consume materia seca poco digerible. Y eso va a determinar que el animal necesite tomar mayor cantidad de agua. O también, por ejemplo, cuando lo que ha ocurrido hace poco, en la parte alta ha caído heladas, entonces la helada lo seca el pasto. Y cuando ocurre eso, el animal ya no quiere comerlo, o lo come con desgano. Y mucho de ese pasto, que son los productores, disuelven un poco de sal en agua, sal al gusto, y lo rocían a ese pasto para darle un sabor ligeramente saladito, y el animal comienza a ingerir, a comerlo, ese alimento. Entonces, hay dos razones allí. Una es que la sal conlleva consumo mayor de cantidad de agua, y por otro lado, el pasto seco tiene pues alto contenido de materia seca, y eso genera también una demanda mayor de agua. Entonces, esos son los factores que conllevan a una mayor o menor necesidad de consumo de agua por el animal. Miren, en este cuadrito que lo he puesto del autor Wattius, nos dice que aquí nos dice el rendimiento de leche, y aquí nos pone el consumo de agua a diferentes temperaturas ambientales, es decir, a 4.4 grados, clima frío, muy frío, 15.6, que es el promedio de Cajamarca, 26.7 en la parte de la costa en climas calurosos, ¿no? Miren, para una producción de 9 litros, la cantidad de agua que toma en climas fríos es de 45 litros. En climas templados como Cajamarca, 54 litros. En climas cálidos, 67 litros. Y si ustedes observan aquí, a medida que va incrementando la producción de leche, el consumo también va incrementando en las diferentes medios de temperatura ambiental. Pero en aquellos lugares donde el clima es más abrigado, es más cálido, el consumo de agua es mayor. El consumo de agua es mayor. Por eso es que, por ejemplo, no debemos limitar el agua. Yo he visto, por ejemplo, en la parte alta, el agua es muy fría. Y el animal no puede a su libre observación y darlo a que sus animales, eh, eh, llevarlos a tomar agua, ¿no? Ayudarlo a rear, se llama ayudarlo a rear. Entonces tomaron su agua y media vuelta el ganado al potrero, y se me ocurrió que a 30 metros que caminó una vaca, le digo, hay que regresarlo a la vaca, creo que quiere más agua, solamente por verificar si había satisfecho con la primera vez su cantidad de agua. Lo regresé a la vaca y la vaca comenzó a tomar más agua, lo que me llevó a la conclusión que la temperatura fría del agua también era una limitante para que el animal pueda consumir la cantidad que él necesita. Por lo tanto, bajo esas condiciones, o lo llevamos mayor número de veces el animal al agua, o le ponemos en sus depósitos agua a libre discreción, que es mucho mejor para que el animal consuma el agua en el momento que siente ese deseo. Bien. Entonces, este es también un factor bastante importante. Así como el animal consume agua, también pierde agua.
Y una forma como pierde el agua es a través del aire que expira, ¿no? Es decir, por ejemplo, inspiramos aire y expiramos, es decir, sale el aire de expiración, pero es un aire húmedo. Por lo tanto, a través de ellos perdemos una determinada cantidad de agua. También se pierde agua por evaporación a través de la piel, es decir, el animal transpira. El animal pierde agua por la orina. El animal, tanto a nivel de la orina como a nivel de la excreción de las heces. Considerando que las heces de un vacuno, por ejemplo, el 80%, entre el 68 y el 80% es agua. Y en un ovino, que es un poquito más seco, entre el 50 y el 70% del contenido de las heces es agua. Y también pues sale agua en el producto final, que en este caso es la leche. Es la leche. Vemos los factores que debemos tener en cuenta y que incrementan el consumo de agua de los animales es, por ejemplo, cuando le damos de consumir lo que conversamos un rato, alimento poco digerible, alimento muy maduro, alimento medianamente seco. ¿Qué es lo que va a hacer? Ese alimento va a ingresar al rumen y en el rumen se va a hidratar, es decir, va a ganar agua, va a chupar agua. Entonces eso le hace que el animal tiene que compensar en el rumen esa cantidad de agua y por lo tanto tiene que consumir una mayor cantidad. Por eso dice que cuanto mayor es la cantidad de material indigerible consumida por el animal, entonces mayor es la cantidad de agua eliminada en las heces y por lo tanto mayor cantidad de agua es excretada por las heces. Por lo tanto, sus necesidades de agua van a ser mayores. La presencia de minerales, cloro, sodio y proteína también hace en que el consumo de agua por los animales aumente. Y las temperaturas, como ya acabamos de conversar, acabamos de ver en los números, las temperaturas elevadas incrementan la ingestión del agua. ¿Cuánto de agua debe beber un animal? Eso está en función de la cantidad de materia seca que consuma. Y se ha estimado que el consumo es de 3 a 5 litros de agua por cada kilogramo de materia seca que consume. Si consume, por ejemplo, 10 kilogramos de materia seca, el animal deberá consumir de 30 a 50 litros de agua. Si el animal está consumiendo forraje verde, el forraje verde tiene también materia seca, parte de esa agua requerida ya está contenida en el forraje. Ya está contenida en el forraje. Entonces, eso no quiere decir que hay que ir midiendo su consumo diario, no. El animal solito regula su consumo. Lo que debe existir es la constante y permanente cantidad de agua y agua de buena calidad, agua limpia en otras palabras. Por otro lado, un ternero que está lactando toma leche, luego su demanda crece, no le alcanza la cantidad de leche que toma, entonces comienza a comer alimento sólido, eso se llama materia seca, y se ha estimado que por cada kilo, un ternero por cada kilo de materia seca que consume,
debe consumir de 5 a 7 litros de agua. 5 a 7 litros de agua, ¿no? Y entonces, como ustedes ven, el agua es importante. Cuando hablamos nosotros de la estructura del alimento, decíamos, el alimento tiene agua y materia seca. El agua, si bien es cierto, no constituye un nutriente, pero forma parte importante en la dieta porque tiene funciones fundamentales como la que acabamos de ver. Acabamos de ver que tiene partes en el transporte de nutrientes, en las reacciones bioquímicas, en los procesos de absorción, y ahora estamos viendo que debe consumir el agua necesaria para que esos procesos se generen o se den. Las vacas que están lactando, aparte de lo que necesitan consumir agua por kilogramo de materia seca que consumen, también necesitan agua por cada litro de leche que producen. Y por cada litro de leche que producen necesitan 3 a 4 litros de agua. Por lo tanto, si esa vaca, por ejemplo, que consumía 10 kilogramos de materia seca, pero está produciendo 10 litros de agua, entonces, 10 litros de leche, y está produciendo 10 litros de leche, entonces, aparte de los 30 a 50 litros de agua que debe consumir solamente por el consumo de materia seca, adicionalmente necesita también consumir de 30 a 40 litros adicionales si es que está produciendo 10 litros de leche. ¿Ya? Porque por cada litro de leche es 3 a 4 litros de agua. Entonces, si hay 10 litros de leche, está entre 30 y 40 litros de agua. Entonces, es fundamental, muy importante tener en cuenta eso. Bien. Ahora veamos, ya no falta mucho, ya veamos lo que es la fibra. Dentro de la fisiología digestiva que hemos hablado en la última clase, o siempre les he mencionado la fibra y les decía, un nivel mínimo de fibra en la dieta debe ser del 17%, pero tiene que ser un nivel de fibra que motive, que conlleve a generar el proceso de masticación para que pueda generar salivación y esa salivación contribuya a regular el pH ruminal. Ahí es cuando hablamos de fibra efectiva. Pero veamos primero, dicen, los niveles adecuados de fibra en la dieta dan lugar a mucho beneficio. Permiten lo siguiente, dice, permite tener una adecuada actividad ruminal mediante el suficiente flujo y cantidad de saliva. Entonces, ¿qué significa actividad ruminal? Un pH adecuado, 6.2, 6.8, y una actividad microbiana muy activa. Al mismo tiempo dice que el nivel adecuado de fibra, dice, genera una apropiada relación de los productos de la fermentación ruminal. ¿Y cuáles son esos productos de la fermentación ruminal principales? Son los ácidos grasos volátiles. Del mismo modo, un nivel adecuado de fibra va a dar lugar a una buena capacidad reguladora de la acidez ruminal, denominada acción buffer o tampón. Miren los beneficios que tiene esto, ¿no? Por eso el profesional que se dedica a trabajar en animales mayores, sobre todo en sistemas intensivos, tiene que tomar en cuenta todo esto.
no necesariamente tiene que ser un nutricionista, sino que tiene que conocer la base para que contrarreste efectos negativos. Porque aquí viene lo contrario, dice, contrariamente, la falta de fibra en la dieta de vacas lecheras resulta en una depresión de la grasa. ¿Qué significa depresión de la grasa? Disminución de la grasa de la leche. Puede traer problemas de acidosis, problemas de laminitis, problemas de desplazamiento de abomaso, debido a desequilibrios físicos, es decir, falta de llenado ruminal. ¿Qué significa desplazamiento del abomaso? Su ubicación anatómica generalmente es casi en el piso del abdomen, tirado un poquito hacia la izquierda, hacia la derecha. Cuando falta nivel de fibra en la dieta de la vaca, en el rumen queda espacios vacíos, porque no puede llenarse por la poca cantidad de fibra. Entonces, el abomaso se desplaza y ocupa ese espacio, y a eso se le llama desplazamiento de abomaso. Y no regresa tan fácilmente a su sitio, sino que hay que intervenirlo, tomando al animal, volviéndolo de cúbito dorsal, y luego hay que ponerle un punto tipo grapa para evitar que el abomaso regrese nuevamente a ocupar un espacio en el rumen. Entonces, para eso es importante el nivel de fibra en la ración, ¿no? Ahora, eso es en caso de animales, ¿no? En el caso de humanos también recomiendan mucho la fibra, pero no con para esas funciones de la vaca, sino que se ha determinado que la fibra, como no tenemos capacidad de digerirlo, entonces la fibra se va a desplazar por todo el tubo digestivo. Y como es un material no digerible, ¿qué va a hacer? Y es áspero y grosero, entonces va a comenzar a arrastrar materiales grasos que están pegados en la pared intestinal, y de esa manera va limpiando poco a poco nuestro aparato digestivo. Por eso recomienda siempre que nosotros consumamos parte de la fibra. Algunos consumen, por ejemplo, avena cruda, con la finalidad de que la fibra presente allí ayude a limpiar las partículas de grasa que tienen adheridos a la pared intestinal. Pero esos son humanos, ¿no? En animales sus funciones son diferentes. Sam. Y aquí tenemos un concepto muy importante, que presten mucha atención a esto, que se llama la fibra efectiva. ¿A qué se llama la fibra efectiva? Dice, la fibra efectiva o funcional puede definirse como la capacidad real de la fibra para estimular la rumia y la salivación, que resulta importante en el mantenimiento de las condiciones ruminales óptimas para la producción de leche, y depende también del tipo, la forma y el tamaño de la fibra. Muy bien. Entonces yo les había dicho de que un nivel mínimo de fibra en la ración para vacas lecheras debería ser en el orden del 17%. Hey. Pero ese nivel de fibra tiene que estar asociado con el tamaño de la fibra y la calidad de la fibra. Porque si el tamaño de la fibra es muy pequeño, entonces esa fibra ya no va a regresar a la boca para ser remasticada. Por lo tanto, ahí no se habla de fibra efectiva. Porque la fibra efectiva es la cantidad de fibra requerida que permita la masticación de esta fibra y que dé lugar a la producción de saliva para mantener un pH ruminal adecuado o una actividad ruminal óptima. Esa es
la fibra efectiva. Entonces, dice, es importante mantener un nivel mínimo de fibra en la dieta. ¿Por qué razones? Porque si mantenemos el nivel de fibra adecuado en la dieta, vamos a prevenir la acidosis subclínica y la clínica. Vamos a estimular la masticación y la rumia. Se va a moderar el pasaje rápido de la ingesta por el tracto digestivo, dando lugar a una mejor digestión y absorción. Es decir, cuando la fibra es óptima ocurre esto, pero cuando la fibra es muy pequeña, entonces rápido va a pasar por el orificio retículo másico sin ser digerido. Y esa es una fibra que se pierde. Por otro lado dice, prevenir la acidosis, al mismo tiempo prevenimos la laminitis, los abscesos hepáticos y el desplazamiento del abomazo, que lo comentamos hace un ratito, ¿no? He tratado en una oportunidad con ustedes que el tamaño de la partícula debe estar entre 2 y 4 centímetros de tamaño para que dé la oportunidad de ser regurgitada y remasticada. Entonces dice, la longitud apropiada del corte es muy importante para conservar la calidad efectiva de la fibra del forraje. Una reducción en el tamaño de la partícula del forraje, es decir, un tamaño muy pequeño, por debajo del nivel crítico, reduce el pH, es decir, baja el pH ruminal, altera la proporción de ácidos grasos volátiles y provoca un bajo nivel de grasa en la leche. Miren la parte nutricional, a lo que nos conlleva un mal manejo, ¿no? Pues les decía, la nutrición es como una novela, ¿no? Que hay que entenderlo, hay que leerlo y que nos guste, ¿no? Dice, buscar un equilibrio a nivel adecuado de fibra en la dieta debe hacerse con valores de fibra detergente neutra y fibra detergente ácida. En lugares de crianza muy tecnificada manejan este término ya de fibra detergente neutra y fibra detergente ácida. La fibra detergente neutra no es otra cosa que el contenido de celulosa, hemicelulosa y lignina. Y la fibra detergente ácida no es otra cosa que el contenido de celulosa con lignina. Es decir, parte no digerible. Parte no digerible. Actualmente todavía nosotros utilizamos lo que es la fibra cruda, porque no se tiene todavía mucha información de los contenidos de fibra detergente neutra y fibra detergente ácida de los insumos que utilizamos en la formulación de concentrados, alimentos. Entonces, un poco resumiendo, dicho en otras palabras ya, dice el sistema digestivo de los animales de estómago simple, en donde están los porcinos, las aves, ellos no tienen la capacidad de producir enzimas para liberar las unidades de glucosa de los carbohidratos estructurales o de la fibra. ¿Y cuál es ese carbohidrato estructural? Son la celulosa, la hemicelulosa. Los monogástricos no pueden utilizar eso. Sin embargo, dicen los rumiantes en general y en la vaca lechera en particular, la población microbiana del rumen tiene esa capacidad para producir todas las enzimas necesarias que permitan digerir y separar las unidades de glucosa de la celulosa y de la hemicelulosa. Hacia ácidos grasos. En ese sentido, dice la ventaja
su habilidad para extraer eficientemente la energía de la celulosa y otros componentes de las paredes celulares de los vasos y los forrajes. Entonces, aquí llegamos a una conclusión que la energía que obtienen los animales rumiantes lo obtienen principalmente a partir de la celulosa y la hemicelulosa, que son convertidas hacia ácidos grasos volátiles. Y la energía para los animales rumiantes principalmente lo obtienen de la glucosa. Igual nosotros, ¿no? Para nosotros la glucosa es el nutriente principal, o el metabolito principal que nos genera energía, o que nos provee de la energía. Bueno, esto es repetido lo que le decía: niveles adecuados de fibra en la dieta, permite adecuada actividad de la rumia, apropiada producción de ácidos grasos volátiles, previene lo que es la acidosis, la laminitis, ¿no? Lo mismo, se ha copiado 2 veces. Este es un esquema muy simple que les muestro de la forma como la celulosa de los forrajes se convierten en glucosa, ¿no? Entonces la celulosa, a través de las celulasas, se convierten en celobiosa. Glucosa va a dar lugar ya a la formación de ácidos grasos volátiles, los mismos que van a ser absorbidos a través del rumeno. Concepto e importancia de la fibra efectiva lo acabamos de ver. Está repetido. También está repetido. Entonces les muestro este cuadrito, en el cual nos dice bajo qué condiciones aumenta o disminuye la necesidad de la fibra en la ración para la dieta de las vacas. Por ejemplo, cuando la distribución del concentrado se hace separado del forraje, es decir, el forraje se da aparte y el concentrado se da aparte. En ese caso, el animal necesita incrementar el nivel de fibra para no generar acidosis, es decir, para que pueda masticar más. Por otro lado, la fuente de donde viene la fibra. Cuando hablamos de fibra, no hablamos de la fibra presente en las pajas de arroz, en la paja de cebada, en la paja de trigo. Hablamos de la fibra presente en los forrajes de buena calidad, llámese ryegrass, llámese nuez de alfalfa. Entonces, la cantidad que necesita el animal va a ser variable. Pero el tamaño de la partícula es muy... porque gran parte el aumento de frecuencia de la distribución de las comidas disminuye el requerimiento de fibra. Cuando se le suministra, por ejemplo, en el alimento bicarbonato, el bicarbonato es una sustancia tampón que disminuye el pH del rumen, entonces el nivel de fibra también disminuye. O cuando se aumenta el nivel de concentrado en la dieta, también aumenta la necesidad del nivel de fibra, porque el animal necesita masticar mayor tiempo para producir mayor saliva. Y aquí muy rápido hablamos entonces de fibra detergente neutro, que dice: la fibra detergente neutro representa los componentes de la pared celular. Hemos hablado que en la pared celular tenemos la celulosa, la hemicelulosa, la lignina y la rutina. Entonces la fibra detergente neutra está representando todos los componentes de la pared celular.
Dice, no siempre un alto valor del fibra detergente neutro implica un alimento de tipo fibroso. Todo depende de la composición química. Luego tenemos la fibra detergente neutro digestible. Dice, es el más nuevo análisis que existe y se determina mediante la técnica de digestibilidad in vitro de la materia seca, que nos indica de manera indirecta la proporción de la pared celular del forraje que va a ser digerida en el rumen. Miren, esto es importante y esto motiva mucho la investigación de nuestros pastos, porque esto significa, por ejemplo, fistular, hacer una fístula a una oveja, te toma la muestra y ponerlo al rumen, y por diferencia de peso ver cuánto se digirió y cuánto no se digirió en determinadas horas de tiempo. Entonces a eso se le llama la digestibilidad in vitro de la materia seca, ¿no? O también digestibilidad in situ o digestibilidad in vivo. Luego tenemos la fibra detergente ácida. Miren, la fibra detergente ácida es la parte menos digerible o casi no digerible. ¿Por qué? Porque está compuesta por celulosa que está ligada a la lignina. ¿Viste? Dice, esta fracción es un indicador indirecto del grado de digestibilidad del forraje. Cuanto más alta es, el alimento es menos digerible. Entonces, esto también es muy importante tenerlo en cuenta. Aquí tenemos las proporciones que debe estar en el alimento de fibra detergente ácido y neutra cuando una vaca está al inicio de la lactación, cuando está en la media lactación y cuando está al final de la lactación. Miren, la fibra detergente ácida debe ser menos, la fibra detergente neutra es mayor. A medida que avanza el animal en lactación, la fibra detergente ácida incrementa, del mismo modo también lo hace la fibra detergente neutra, y cuando es tardía va en incremento. Y aquí tenemos, por ejemplo, para valorar la calidad de un forraje. Esto probablemente no lo han visto en pasto, ¿no? Porque estas cosas son un poco recientes. Dice valoración de la calidad de los pastos y forrajes. La calidad de los forrajes es la pieza fundamental de la formulación de dietas en establos de alta producción. Entonces, por ejemplo, aquí dice clasificación de leguminosas y gramíneas y sus mezclas. Todo incluye el silaje, según los niveles de FDN y FDA. Dice, un forraje es de muy buena calidad cuando la fibra detergente neutra es menos de 41 y la fibra detergente ácida es menos de 31. Es de primera calidad cuando está entre 40 y 46 el FDN y cuando está entre 31 y 35 la FDA. Miren, y un forraje ya es de mala calidad cuando ya el FDN está mayor al 65% y el FDA al 46%. Indica eso, sí, indica un forraje muy poco digerible, muy poco digestible. Y finalmente tenemos el último cuadrito ya para terminar, que nos indica las cantidades
de muy alta producción, aquellas que producen mayor a 45 litros de leche por día. El FDN debe ser el 26% de la materia seca, es decir, un alimento bastante digerible, porque su FDN es bajo, ¿no? Es decir, que el animal va a digerir casi la totalidad de la materia seca que consume. Cuando disminuye y los animales están produciendo 32 a 45 litros, miren, aumenta el nivel de fibra detergente neutra. Cuando los animales están produciendo menos de 20 litros, entonces la fibra detergente neutro también se incrementa. Es decir, la calidad del alimento va disminuyendo. Y en animales jóvenes, debe tener la ración 34 hasta 42. Y en animales ya adultos, ya el FDN en la ración está en el orden del 50%. Entonces, todos estos criterios tenemos que manejar, sobre todo en sistemas intensivos, porque en sistemas extensivos, como ocurre aquí en Cajamarca, en la mayoría de los pequeños productores, ellos lo botan al potrero y listo, y no saben qué comen, ¿no? Pero si hay pocos productores extensivos que sí saben qué quieren darle a sus vacas, entonces aquí hace necesario conocer este tipo de elementos que forman parte de la dieta. Con eso entonces terminamos nuestra reunión y quisiera ver si hay alguna pregunta.